Bienvenida a la Fundación Anselmo Lorenzo. Todas conocéis el espacio, no creo que haga falta presentarlo, pero sí que creo que hace falta darle un poquito de marco pues bueno, a la charla de hoy y a la actividad de hoy. La actividad de hoy es como una charla paralela a la cuarta microexposición que hemos organizado en torno al archivo de la Fundación. En las microexposiciones, como explicamos siempre, para algunos, para quien no lo sepáis, pues son, como dice la palabra, son pequeñas exposiciones, pero tiene todo el sentido del mundo porque este espacio no es el espacio donde se ubica el archivo de la Fundación. El archivo de la Fundación, como todas sabéis, o la mayor parte, se encuentra en Juncler de la Sagra, que es un pueblo que está como unos 40 kilómetros de aquí, y la única parte del centro documental que hay en esta sede es la biblioteca de investigación, que está aquí a la izquierda, pero en realidad el archivo no lo tenemos ubicado aquí, aunque aquí se puede consultar si es poca documentación y demás. El sentido de hacer las pequeñas exposiciones era intentar traer una parte del archivo a esta sede para que la gente más o menos se pudiera hacer una idea de los fondos documentales que conserva la Fundación, pero que eso no lo hiciéramos nosotros, los archiveros, o más concretamente que no lo hiciera yo, sino que lo hicieran especialistas en la documentación concreta y también utilizar un poco las redes de afinidad que tenemos con nuestros propios investigadores, que son bastante sólidas y que nos permiten pues que gente especialista en determinados temas y en determinadas colecciones documentales pues pueda poner en valor esas colecciones y pueda servir un poco de puente, ¿no? La idea también de hacer esas pequeñas exposiciones, no en una sala expositiva, que esto tampoco es que sea una sala expositiva, sino no hacerla en un espacio, digamos, que está preparado para ello, es porque por el vestíbulo pasa todo el mundo. Pasa desde la gente que sube, por poner un caso, desde los repartidores de MRV que utilizan nuestro local para orinar. Algo importante, básicamente, porque nadie les deja orinar en un puto bar. Y por lo menos esta es su casa y que hagan uso de ella, siendo trabajadoras, nos parece importante y pasan por ahí. También pasa por ahí toda la gente que se asamblea en este local, que a lo mejor aparece un día para venir a una asamblea del 8M o del sindicato de inquilinos cuando lo usa, pero ya no vuelve a aparecer más o aparece de manera puntual. Entonces, claro, para eso hay que tener la documentación en ese sitio de fuera y es como que les permite imaginar qué hay detrás de la Fundación Anselmo Lorenzo o en la parte del archivo. En esta cuarta microexposición que ha comisariado Pablo, nuestra idea era intentar meterle mano, en el mejor sentido de la palabra, al fondo de cartelería que tiene la Fundación. El fondo de cartelería, pues como conoce Pablo, es un pozo sin fondo. Hay miles de carteles internacionales, carteles del movimiento autónomo, carteles ecologistas, carteles en esperanto. Hay, para empezar, hay como unos 5.100, que es con los que ha trabajado Pablo, de los que hay unas 11.000 copias, pero luego hay otro fondo, el Fondo Luis Moreno, que es un fondo centrado en cartelería de la transición, que tiene otros 1.200. Tenemos cartelería del exilio, cartelería de la guerra civil, y Pablo ha trabajado con ese fondo de cartelería para traernos una pequeña muestra. En realidad, esa pequeña muestra no deja de ser una selección de una colección que trajimos para acá, que a lo mejor podría ser, pues no sé, de 70 carteles, 50, 60 carteles, los que estuvimos barajando aquí, aproximadamente. Y la idea era acercarnos, evidentemente, como dice la exposición, a los colores del anarquismo, por lo menos del anarquismo obrero. Siempre intentamos que haya una charla que dé un poco de contexto y que no se haga en el mismo día de la inauguración, ¿vale? En este caso, la charla venía al pelo, entre otras cosas, para poder hablar entre nosotras sobre el origen de los colores de la anarquía, qué se sabe sobre ello, qué no se sabe sobre ello, la genealogía de nuestros colores, qué cuentan de nosotras, qué cuentan de nuestras luchas,
y también un poco poner encima de la mesa, como hizo Pablo en la presentación, esas historias que se dan por sabidas, pero que muchas veces no las hemos hablado en común, ¿no? Y que tienen que ver pues precisamente con eso, con la creación de nuestras banderas, con la creación de nuestra simbología, que no es una cuestión baladí. Como decíamos nosotros un poco en la introducción, en la presentación de la noticia, los símbolos constituyen o ayudan a la constitución de identidades colectivas, y la identidad colectiva de los anarquistas desde el 19 se ha permeado en base a estos colores. Entonces, al fin y al cabo, aquí hablamos de un nosotras que por suerte sigue vivo. Esta es la casa de la memoria y es la casa de la lucha, y esos colores nos siguen atravesando a todas las que estamos aquí, o al menos a todas las que el anarquismo nos sigue interpelando, como a nuestros compañeros hace 120 años, 130 años, ¿vale? Y nada, para eso estamos aquí. Le cedo la palabra a Pablo y poco más. Gracias, Juan. Bueno, lo primero de todo, queridas amigas y queridos amigos, daros las gracias porque hayáis venido en esta tarde calurosa de julio a oír lo que tenemos que hablar sobre los colores. También tengo que empezar dando las gracias a la FAL por la invitación a hacer este comisariado sobre su archivo de cartelería, porque realmente pues para mí ha sido muy fructífero, ha sido muy interesante poder bucear en todos estos archivos. Bueno, como sabéis, pues yo hago parte del colectivo Democracia, un colectivo artístico que un poco, pues, por resumirlo rápidamente, nos interesa el ámbito del arte político y también la propaganda como acto comunicativo. Y desde luego, bueno, pues nuestras simpatías están con el movimiento libertario. Entonces, bueno, yo no he podido disfrutar más comisariando esta exposición. Bueno, para hablar de libertad y huelga, pues, bueno, primero lo que me gustaría hablar es un poco de la metodología con la que enfrentamos esta curaduría, esta selección. Estaba claro que, bueno, que si la FAL nos llamaba a nosotros, nos estaba llamando desde el ámbito de las artes plásticas. Es decir, nosotros no somos investigadores, a lo mejor en un sentido ortodoxo del término, y entonces un poco desde nuestra propia idiosincrasia intentamos abordar la investigación. Entonces, lo que hicimos fue algo muy sencillo, es decir, vamos a abordar esta selección de carteles desde la pura plástica, desde la estética, desde elementos plásticos puros. Entonces, ¿cuáles son dentro de los elementos plásticos y de comunicación gráfica aquellos que mejor identifican el anarquismo? Pues son el color rojo, el color negro y, por supuesto, la combinación de rojo y negro. Más adelante volveré sobre la metodología, porque en principio, bueno, se planteaba de esta manera sencilla precisamente también para no caer en algo que yo creo que la FAL se preocupa mucho, ¿no? Que es la reificación de estos documentos. Es decir, no intentar contar una historia, sino a partir desde el principio de una base muy amplia y que fueran los carteles los que nos contaran la historia a nosotros. Lo primero de todo fue, bueno, pues investigar un poco una genealogía de los colores, ¿no? Los colores, como sabéis, tienen un componente psicológico, tienen un componente simbólico, tienen un componente cultural y además son significados que no son inmóviles, sino que se van construyendo con el tiempo y con el uso. Entonces, bueno, en esta búsqueda de esta genealogía del rojo y negro, nosotros llegamos a una serie de conclusiones que a lo mejor otra gente a lo mejor nos podría decir que estamos equivocados, ¿no? Y bueno, a lo que llegamos es que precisamente el título de la exposición, Libertad y Huelga, tal como nosotros habíamos investigado, pues serían los significados de los colores libertad, sería el significado del rojo, y huelga sería el significado del negro. Bueno, vamos a razonar esto un poco más, ¿no? Porque, bueno,
es claro que todos sabemos que el rojo es el color de los movimientos sociales, el color de la revolución, pero sí que parece que hay un primer momento en cuando empieza a adquirir un significado político en el cual tiene que ver con la libertad, ¿no? Y luego la bandera negra pues también tiene muchos significados distintos. Es una bandera quemada, es la bandera contraria a la bandera blanca, es una bandera de luto, es la antibandera. Pero bueno, también en esta prospección que hicimos, a lo que llegamos es que si le podía otorgar un sentido primigenio, pues sería el de Huelva. Bueno, en cuanto a la genealogía del rojo, pues la primera pista la encontramos en un libro de Eulalio Ferrer, que se llama Los lenguajes del color, en el cual dice que el rojo es una herencia desprendida de la Revolución Francesa, de la Comuna de París, asociado a la libertad. Bueno, en principio la enseña francesa, digamos el azul, blanco, rojo, pues correspondería a libertad, fraternidad, igualdad. Entonces habría como esa analogía con el rojo, pero en realidad luego vimos un significado como más profundo, ¿no? Y bueno, os quiero poner aquí un grabado, es de los tiempos de la Revolución Francesa, y es la masacre del campo de Marte, que tuvo lugar en 1791. El marqués de Lafayette, el conocido héroe de los dos mundos, ¿no? El revolucionario francés, revolucionario americano, asesino como tantos otros, pues fue el encargado, bueno, estaba a su cargo la Guardia Nacional en esa época y fue el encargado de reprimir una manifestación popular que estaba pidiendo un referéndum entre monarquía o república. Estos acontecimientos, bueno, son conocidos como la masacre del campo de Marte. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que justo poco antes se había aprobado una ordenanza por la cual la Guardia Nacional, cuando fuera a reprimir una manifestación, tenía que sacar una bandera roja como símbolo de advertencia. Si os fijáis en el grabado, justamente vemos aquí en la parte inferior izquierda esa bandera roja, ¿no? Entonces, el primer uso de la bandera roja vendría por parte de la Guardia Nacional, justamente como símbolo de advertencia y de represión. Esto, bueno, es muy interesante como, digamos, las clases subalternas dan la vuelta a los símbolos, ¿no? Es algo que vemos constantemente. Hace poco murió Julian Terzic, que es militante anarquista, era batería del grupo Brigada Flores Magón y era miembro de los Red Warriors, que era un grupo que en los 80, un grupo de antifascistas y antirracistas que se dedicaron a combatir al Frente Nacional, ¿no? Una de las cosas que hicieron ellos cuando combatían a los skinheads del Frente Nacional fue arrebatarle las bombers y ponerse ellos mismos las bombers, ¿no? Julian explicaba que era una manera de decirle a los fascistas nos vamos a vencer y vamos a hacer lo que queramos con vuestros símbolos y nos vamos a apropiar de ellos, ¿no? Aquí mismo tenemos esta exposición de queer. Queer era un insulto, ¿no? Como maricón y bollera era un insulto tradicionalmente y hemos visto también como pues, el movimiento LGTBI, pues esas palabras les ha dado la vuelta, ha pasado a utilizarlas como insulto a darles otro significado, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es algo como que se va repitiendo, digamos, en la historia de las luchas, ¿no? Como muchas veces símbolos del contrario son adoptados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos que se empezó a utilizar el rojo precisamente con un significado contrario al de represión, con el significado de libertad. Luego, por supuesto, el rojo llega... Perdón. El rojo... Bien. El rojo llega a la comuna, ¿no? La comuna, bueno, como el primer gran acto autogestionario en este hito histórico en el que pasan tantas cosas. Y la bandera roja, pues, que era la bandera de la libertad, es la bandera de la comuna y empieza a ser también la bandera del movimiento obrero y la bandera de la revolución. Es curioso porque justamente es alrededor de la comuna y uno de sus protagonistas donde también podemos rastrear el origen del significado de la bandera negra, ¿no? Bueno, este cuadro que a mí me parece magnífico es un retrato de Luis Michel en el estrado, ¿no? Ante los jueces.
de Louis Tinaire, que es un hijo de una colaboradora de Louis Michel, que, bueno, si bien está pintado en el 82, pues hace referencia al juicio de la Comuna, que, pues que resultó en el exilio, ¿no?, de todos los comuneros, aquellos que no fueron asesinados, los que fueron exiliados a Nueva Caledonia. Bueno, ya en este cuadro no se nos aparece un rojinegro, ¿no? El rojo de la mesa, el negro del fondo, el negro también del vestido de Louis Michel. Pero bueno, más allá de esta casualidad, parece ser que es Louis Michel la que empieza a usar la bandera negra como símbolo revolucionario dentro de lo que sería el anarquismo, ¿no? Hay una primera testimonio que la verdad es que no he podido alcanzar más información más allá de esta pequeña viñeta que cuenta un poco pues la llegada de Louis Michel del exilio a Francia, y por lo visto, pues como vemos en este dibujo, ya se paseó con una bandera negra, ¿no? Es cierto que, bueno, hay bastantes fuentes que confirman que Louis Michel dice: ya no queremos la bandera roja, que es la sangre de nuestros soldados, sino que queremos queremos la bandera negra, que es la bandera del luto de nuestros muertos y de nuestras ilusiones también, ¿no? Sin embargo, sí que hay un momento como muy concreto en el que Louis Michel aparece con la bandera negra. Aquí no he podido conseguir más información, ¿no?, sobre ese momento. Pero digamos, cuando la bandera negra adquiere esta potencia de símbolo, es en 1883, en una serie de protestas de desempleados en los que Louis Michel era una de las cabecillas, que llegaron a asaltar unas cuantas panaderías en París, justamente reclamando el pan, la conquista del pan. Y bueno, pues Louis Michel, como veis en este grabado, que es para una revista de la época que se llamaba La Nueva Ilustración, aparece con esta bandera negra enfrente de esta panadería que se está saqueando, ¿no? Entonces, bueno, Louis Michel a lo largo de su vida tuvo muchísimos juicios, ¿no? Entonces tuvo un juicio también por estas protestas, ¿no? Entonces aquí tengo una cita de lo que dijo Louis Michel el 22 de junio del 83 en la corte, ¿no? Y dijo: ciertamente, señor abogado general, a usted le resulta extraño que una mujer ose defender la bandera negra. ¿Por qué hemos resguardado la manifestación bajo la bandera negra? Porque esta bandera es la de las huelgas. No solamente dice es la de las huelgas, dice también es la de las huelgas y la de los obreros sin pan, ¿no?, que estaba muy en el contexto también de esta propuesta. Pero bueno, realmente, digamos, aquí es cuando se le da un significado fuerte, ¿no? Hemos oído muchas veces esto del luto, que lo dice Louis Michel, pero a mí me parece más potente la cuestión de la bandera negra como símbolo de la huelga, ¿no? Esto me lleva a, bueno, un pequeño comentario, también proviniendo de la psicología del color. Eva Heller, que también es una estudiosa de la psicología del color, habla también de la bandera negra como la bandera de los piratas y la bandera de aquellos que están contra la ley. Bueno, de repente entonces teníamos como este título, Libertad y Huelga, y un poco, bueno, vino a mi mente como unos razonamientos, unos pensamientos de Boris Groys, que es un ensayista que sobre todo se dedica a la estética y tal, que bueno, él vivió ahora mismo no recuerdo su nacionalidad, no sé si era ruso exactamente, me vais a perdonar, bueno, lo podemos mirar rápidamente. Y tenía un texto muy interesante hablando sobre la libertad, ¿no? Porque decía: bueno, yo he vivido tras el telón de acero en este supuesto mundo comunista y tal, y el capitalismo es como la sociedad de la libertad. Y entonces lo que venía a decir era que realmente había mucha más libertad en los países del este, en los países comunistas. Boris Groys es alemán.
debería ser alemán del este. Vale. Él decía, dice, bueno, yo creo que había mucha más libertad en los países comunistas, porque tú no ibas a trabajar un día y realmente no pasaba gran cosa. Intenta ir un día a trabajar en el capitalismo, ¿no? Venía a decir, la verdadera libertad es la libertad de no trabajar. Esto también engancha con otra cita que escuché hace poco de Terry Eagleton, ¿no? Este pensador marxista, que decía que si los socialistas, hablando de los socialistas en un sentido amplio, por favor, no pensemos en la socialdemocracia, pensemos socialistas revolucionarios, en comunistas, en socialistas libertarios. Decía, si algo tenemos en común es que no nos gusta trabajar. Y eso es cierto, ¿no? Porque lo que no podemos olvidar, estamos en un sindicato, pero no podemos olvidar que uno de los goles fundamentales, tanto del marxismo como del anarquismo, es la abolición del trabajo a salario, ¿no? Entonces, de repente, estas dos palabras, libertad y huelga, digamos que mezclaban y casi se volvían como similares, ¿no? La libertad de no trabajar. Bueno, una vez que hemos hecho aquí la genealogía del rojo y del negro, tenemos que ir a la genealogía del rojinegro. Es decir, cuándo se juntan los dos colores, el rojo y el negro, como el símbolo que ya conocemos de la bandera anarquista, ¿no? Pues parece ser que fue García Oliver, militante cenetista, futuro ministro de la República y demás, pues parece ser que fue él el que hizo el diseño, ¿no? O al menos eso cuenta él en su autobiografía El eco de los pasos. ¿Qué es lo que pasa? El eco de los pasos, bueno, ya sé por qué vienen las risas, ¿no? En el eco de los pasos parece que García Oliver lo ha inventado todo dentro del anarquismo. Pero, sin embargo, Abel Paz, en Durruti en la Revolución Española, viene a confirmar lo que cuenta García Oliver. Y yo creo que esto le da bastante verosimilitud, porque García Oliver no podía ni ver a Abel Paz. De hecho, Abel Paz estuvo detrás de García Oliver pidiéndole documentos. Hay un pequeño libro de un epistolario entre ellos, y en el que le estaba pidiendo ayuda para la edición de Durruti, le estaba haciendo preguntas y tal, y García Oliver continuamente le daba largas y le trataba bastante mal, además. Claro, Oliver estaba esperando escribir su eco de los pasos, que sería la contestación al Durruti, o su contestación al Durruti de Abel Paz, ¿no? Pero entonces, si coinciden ellos dos, está claro que es bastante verosímil, ¿no? Entonces, bueno, pues el diseño de la rojinegra, pues por lo visto viene de una discusión que se da en el Sindicato de la Construcción de Barcelona. Hay una asamblea el 27 de abril del año 31 en el cual tienen que decidir bajo qué bandera va a desfilar la CNT-FAI el 1 de mayo. Entonces hay dos grupos opuestos, ¿no? Bandera roja, se llama así el grupo, y bandera negra, que, bueno, no se terminaban de poner de acuerdo, ¿no? El grupo Bandera Roja, digamos que era un grupo como más dirigido a la acción sindical, a la cuestión laboral, mientras que Bandera Negra, digamos que también hacía una apuesta mucho más fuerte por el anarquismo, ¿no? O sea, estaban, pues digamos, en mantener el espíritu anarquista dentro del movimiento obrero. García Oliver pertenecía a Bandera Negra, ¿no? Y entonces, bueno, pues García Oliver lo que propone es juntemos las dos banderas, la bandera negra y la bandera roja, ¿no? La cita exacta en su libro es: la rojinegra, un rectángulo en dos escuadras, por el vivo constante. Esto es lo que dice García Oliver cuando hacen el diseño, ¿no? La rojinegra, un rectángulo en dos escuadras, por el vivo contraste del negro y del rojo, fue rápidamente admitida como enseña de una revolución largamente esperada por el proletariado español. Bueno, sí que es cierto que, aparte de toda esta significación, a nivel gráfico, la combinación de rojo-negro es una combinación muy potente, ¿no? Y blanco, rojo y negro, digamos que son los básicos de la comunicación gráfica. Y, bueno, pues primeramente se convirtió en este símbolo del proletariado español y luego, posteriormente, saltaría a
bueno, pues a todo el mundo anarquista adoptaría este emblema. Hay una cosa, también he puesto aquí esta imagen, y como veis en las banderas, digamos que la bandera canónica es el rojo arriba y el negro abajo, ¿no? Pero sin embargo, si os fijáis, aquí hay como una que tiene el negro arriba. Esta también es otra discusión. Digamos que si el que fuera a concepcionar la bandera ponía por encima, digamos, los valores anarquistas del movimiento obrero, ponía arriba el negro en vez del rojo, ¿no? Aunque el canónico es el rojo arriba, pues había gente que lo cambiaba. De hecho, en la famosa foto de la miliciana desplegando la bandera en Barcelona, si nos fijamos, el negro está arriba, ¿no? Por lo visto, ya había habido usos anteriores del rojo y el negro en Latinoamérica, en cuestiones, en huelgas y en revueltas, pero digamos que donde cristaliza realmente es pues, en la CNT en el año 31. También aparece otro diseño que incluso también era más habitual de esas combinaciones rojinegras anteriores a la que propuso García Oliver, que es el rojo y el negro en horizontal, ¿no? De hecho, aquí voy a introducir una pequeña anécdota porque me hace gracia. Este fotograma es un fotograma de la película La Vía Láctea de Buñuel, ¿no? Y es un pasaje en el cual un personaje empieza a tener una ensoñación, ¿no? Y esa ensoñación es que fusilan al Papa. Y de repente despierta uno y el otro le dice, ¿qué te pasaba? Dice, no, es que estaba pensando que estaban fusilando al Papa. Dice, eso no va a pasar nunca, ¿no? Pero estaba claro que Buñuel, si ponía a alguien capaz de fusilar al Papa, eran los anarcosindicalistas, ¿no? Entonces, hay una miliciana que dirige la escuadra que lleva una bandera rojinegra, pero si nos fijamos bien en la película, no es diagonal, es horizontal. Y un poco, a raíz de todo esto, bueno, pues os traigo también esta imagen icónica, ¿no?, del fusilamiento del Sagrado Corazón por unos milicianos aquí en Getafe, que yo creo que Buñuel lo que hace es como un espejo de esta imagen, ¿no? Porque tenemos a la miliciana, aunque aquí la miliciana está del otro lado, tenemos a la miliciana dirigiendo el fusilamiento, y ya no es como el símbolo del Sagrado Corazón, no es fusilar al Papa directamente. Bueno, una pequeña anécdota, si tenéis la oportunidad de ver La Vía Láctea, pues es una secuencia divertida. Bueno, hablando del rojo y del negro y de la creación del rojo y el negro, una cosa que no podemos obviar, y voy a tener que pedir perdón aquí un poco a la FAL por la siguiente imagen que voy a mostrar, es cómo Falange Española se apropió del rojo y del negro revolucionario, ¿no? Entonces me da un poco de reparo mostrar aquí la enseña de Falange, pero bueno, todo sea por el conocimiento histórico. Este personaje que tenéis en la foto es Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero pues era un artista vanguardista de primera época, era un poeta ultraísta, tenía una revista que se llamaba La Gaceta Literaria, en la cual colaboraban gente muy distinta. Él tenía una amistad personal con Alberti, por ejemplo, y digamos que era de estos vanguardistas. Él estaba muy fascinado con Italia y seguramente estaba muy en contacto con el futurismo italiano, ¿no? Entonces, bueno, él pues o era o se hizo, pero vamos, abrazó el ideal fascista rápidamente, ¿no? Luego es curioso, hay una entrevista con él por ahí en televisión española que dice barbaridades, pero luego dice alguna cosa curiosa también, ¿no? Por ejemplo, él se sentía como muy identificado con Alberti. Dice, lo que pasa es que Alberti eligió Moscú y yo elegí Roma, ¿no? Y bueno, también es interesante este hecho, ¿no?, de que fuera alguien como un artista de vanguardia, ¿no? Incluso aquí le vemos con esas sillas súper de diseño, esas gafas como cuadradas y tal. Y entonces él se reclama como el responsable de haber hecho la bandera de la Falange, ¿no? Y él cuenta que, bueno, para él, digamos, el prototipo del hidalgo español era el anarcosindicalista, porque decía que en el anarcosindicalista pues veía los valores clásicos del español, ¿no? Por un lado el individualismo propio del anarquista y por otro lado la intolerancia propia del sindicalista, ¿no?
Lo que pasa es que digamos, sin el hecho de que los anarquistas fueran ateos y que no habían abrazado el catolicismo, pues bueno, digamos que había degradado esa hidalguía en algo chulesco, ¿no? En algo como el castizo, el chulo. Y él lo que quería, pues digamos, era como... Porque él se consideraba anarquista, nacional, sindicalista, en cierta medida, y lo que quería realmente era apropiarse del símbolo anarcosindical. De hecho, hay un paralelismo político, es decir, la Falange, después de la guerra, lo que intentó fue pues dotarse en los cuadros de antiguos anarcosindicalistas. Su pretensión era, realmente la CNT era el movimiento de masas, ¿no? Y su pretensión era captar ese movimiento de masas, ¿no? Entonces él lo que dice es que bueno, él lo que cuenta es que por lo visto ellos tenían una imprenta en la calle Canarias y en el Paseo de Delicias había un Ateneo Libertario, ¿no? Entonces cada vez que pasaba delante del Ateneo Libertario y veía la enseña rojinegra decía, ¿cómo podemos hacer esto español, ¿no? Y entonces lo que se le ocurrió fue poner el símbolo de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas, digamos, para imbuir de catolicismo el símbolo revolucionario de la rojinegra. Bueno, no le pillamos la trampa rápidamente a Jiménez Caballero. Bueno, vamos a volver un poco a la metodología, como os decía antes. Bueno, esta es un poco la imagen de la expo, rojo, negro, rojinegro, muy sencillo. Bueno, antes decía Juan en la introducción que habíamos trabajado sobre un fondo de 5.100 carteles, que luego a partir de eso habíamos hecho una selección sobre 50, 60, 70. Finalmente lo que tenemos son 42 carteles, ¿no? Bueno, cuando nosotros decidimos cómo usar simplemente, es decir, bueno, yo cuando empecé a mirar archivos se me ocurrieron 1000 líneas distintas de trabajo, ¿no? Pero cuando decidimos, vamos a usar el blanco, el rojo y el negro, los colores y tal, seleccionemos carteles negros, seleccionemos carteles rojos y que sean los propios carteles los que nos hablen de las luchas, de la historia interna del movimiento libertario, de a qué convocan y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí quizás lo primero es, o lo primero con lo que nos encontramos es como una gran diferencia entre lo que es el arte político y lo que es el arte producido políticamente, ¿no? Yo, como os digo, vengo del ámbito de las artes plásticas, digamos que me muevo dentro de esta etiqueta un poco cansina, pero para manejarnos del arte político. Y digamos que un poco pues la práctica del arte político es como una búsqueda de un contenido o de un mensaje que le va a dar esa forma política, mientras que este tipo de diseño, este tipo de arte, no lo necesita, es decir, está respondiendo a unas necesidades de lucha, de comunicación directa, y entonces digamos que la producción que se hace ya es política, ¿no? Entonces es por eso que veíamos claro como que independientemente, o sea, como que no hacía falta seleccionar mucho, que vendrían a ser los carteles los que nos contarán su historia de manera azarosa. Es decir, vamos a juntar unos carteles negros, unos carteles rojos y vamos a ver qué es lo que nos cuentan esos carteles, ¿no? Y lo que nos cuentan, pues es eso, son muchas historias del movimiento libertario, son luchas pues de años, la COPEL, la insumisión. Bueno, curiosamente, un poco la selección, digamos, si tuviéramos que hacer un arco temporal, más o menos los carteles están entre mediados de los 70, lo que sería la vuelta a la legalidad de la CNT, y principios de los 90. Realmente, bueno, me gustaría un poco como que entráramos, he hecho una pequeña selección, no quería como aburriros hablando de todos los carteles, y he hecho una pequeña selección de 3 carteles rojos, de 3 carteles negros, un poco para que veamos de qué nos hablan, ¿no?
Bueno, esto es lo que se estaba diciendo antes. Aquí tenemos, bueno, el rojo. Vale, bueno, este es un cartel como muy anodino. Está convocando, necesito ponerme las gafas, está convocando una serie de jornadas, unos debates sobre la actuación y la proyección de la CNT y el anarquismo en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante ver de repente qué nombres están apareciendo ahí, ¿no? De repente, el primer nombre es Carlos Semprún. No sé si le tenéis localizado a Carlos Semprún, pero bueno, hay una revista mítica de los años 70 que se llamaba Nada, que sacó un número para que la CNT, y él tenía un artículo que era la CNT ante el espejo, en el cual hace una crítica radical al sindicalismo que pretendía renovar CNT, ¿no? Incluso llegaba a preguntarse si la CNT no tenía que ser más un movimiento cultural que realmente un sindicato, ¿no? Bueno, todo esto también un poco pues al aire de, digamos, del post-68 y de las críticas al obrerismo y todo esto, ¿no? Bueno, la CNT de repente meta a Carlos Semprún dentro de sus debates y tal, de algún crítico tan radical, pues yo creo que habla bien, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos a Abel Paz, ¿no? Militante, historiador, Octavio Alberola, de repente, pues el creador de Defensa Interior, ¿no? De lo que fue pues la CNT en la clandestinidad durante el franquismo, la parte más tardía del franquismo. Tomás Ibáñez, ¿no? Tomás Ibáñez, que con su grupo de jóvenes y libertarios, no sé si lo sabéis, fue quien diseñó la A circulada. O sea, la primera vez que aparece la A circulada es en un boletín de las Juventudes Libertarias, editado por un grupo de afinidad en el cual está Tomás Ibáñez, y es la primera vez que se usa la A dentro del círculo, ¿no? Luego Fernando Arrabal, ¿no? Además, sobre Fernando Arrabal había una cosa muy curiosa que yo se lo había oído a un primo mío, comunista, de joven, y que no sabía si era verdad, pero luego me han confirmado por aquí los compañeros que sí. Y es que, bueno, Fernando Arrabal, como sabéis, bueno, pues, provocador y demás, pues era muy habitual de estos encuentros de la CNT, de carácter cultural. Lo que pasa es que solía como terminar los debates y tal, los encuentros, pidiendo a todos los camaradas que se arrodillaran y pidieran, le dieran las gracias a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, pues a los viejos militantes eso no les hacía mucha gracia, ¿no? Y entonces un poco Arrabal pues dejó de ser invitado a estas cuestiones. Luego, bueno, Agustín García Calvo, ¿no? Para mí un pensador muy interesante, un anarquismo muy heterodoxo. Entonces, bueno, de repente simplemente en este cartel con esos nombres ya estamos viendo como esta intrahistoria, ¿no? Esta reconstrucción de la CNT en un momento muy interesante, con muchas voces diferentes. Luego también algo que yo creo que es consustancial a la CNT, ¿no? Que es este interés, bueno, a la CNT y al anarquismo en general, ¿no? El interés por la cultura, ¿no? Y por la creación de una cultura obrera propia, ¿no? Es decir, cómo nos proyectamos en la sociedad actual, ¿no? Desde la cultura. Vale, esta es otra semana cultural, el quinto congreso de la CNT y IT, me parece también un cartel como, bueno, ya os digo, está seleccionado por ser rojo, pero de repente lo vemos, es un cartel diseñado muy interesante. Aquí de abajo tenemos el aquelarre de Goya y tal, pero bueno, para nosotros es mirar los nombres que nos vamos encontrando, de quién estaba ahí invitado, ¿no? Sánchez Dragó, Teddy Bautista, bueno, volvemos a ver a García Calvo, Sabater, ¿no? El Joglars, ¿no? De repente nombres que hoy asociamos con la extrema derecha y que en su momento, bueno, pues estaban en el ambiente libertario, ¿no? Bueno, cosas de la vida. Y bueno, este para mí, bueno, pues es uno de los mejores, porque, bueno, pues es un llamamiento a los compañeros del comercio con lo que son nuestras exigencias, blanco sobre rojo. A nivel gráfico es una, digamos, una de las comunicaciones más potentes. Pensarlo, es el color de lo prohibido, del peligro y demás, ¿no? El rojo con el blanco. Entonces es como un impacto visual y alguien que ha escrito a mano las cosas así claramente, sin darle muchas vueltas al diseño,
y vamos a la huelga y vamos a exigir la libertad de los detenidos, esto es lo importante, vamos a dejarnos de zarandajas, ¿no? Pero esta comunicación así como directa a mí me parece, bueno, pues eso, como muy brutal. Luego hay una cosa que, bueno, porque ahora vamos a pasar al negro. Hay una cosa que, bueno, no tengo aquí imágenes, si luego os fijáis ahí, hay una cosa que es que de repente nos encontramos también con carteles que tenían el mismo diseño y que estaban hechos o en rojo o en negro, ¿no? De hecho, bueno, en la exposición lo podéis ver, hay unos carteles que es el mismo diseño, exactamente igual, y hay como una tirada en negro y otra tirada en rojo. Vale. Bueno, esta sería la parte de los carteles negros, ¿no? Como veis, es un poco lo que os decía, ¿no? Los carteles hablan por sí mismos, ¿no? De repente aquí, pues tenemos como puntos claves dentro de la ideología anarquista, la abstención, el capitán necesita tu voto. Bueno, hay cualquier por ahí que hace un llamamiento al comunismo libertario, contra el fascismo. Luchas muy puntuales, ¿no? El de insumisión, ¿no? Estos dos carteles, el cartel este grande de CNT Galicia con el rival de la insumisión. Bueno, el cartel de la FAI este que tiene un poco de rojo que vuelve al que no votes, ¿no? Contra el Estatuto del Trabajador, contra la alianza terrorista, el 1 de mayo, carteles de la COPEI. Bueno, aquí hay un cartel que no le he puesto a la selección, pero que me llama mucho la atención, que es este de barceloneses, el 31 de mayo es el mejor día del año para irse al campo y hacer el amor y no la guerra. Por un lado, además, es un diseño como súper siniestro, así como negro, con las letras en blanco, pero luego tiene un mensaje como muy hippie, ¿no? Me quedo con las ganas de saber por qué el 31 de mayo es el día y no todos los demás, ¿no? Pero bueno. Bueno, y luego también veo por ahí que están el cartel de la espada contra los pactos de Moncloa, y bueno, luchas, digamos, históricas. Bueno, aquí he seleccionado, este es uno de los carteles que me parecen más fascinantes, ¿no? Este es el Comité de Presos en Lucha de COPEL, Comité de Apoyos a COPEL, y es un cartel totalmente apropiado, ¿no? Porque es una cita de Sade, pero luego en la imagen es un cuadro de Andy Warhol. Es uno de los retratos de Andy Warhol, que está hecho en 4 partes. No sé muy bien por qué el diseñador cogería esta imagen, ¿no? Quizá porque parece que está alguien detrás de las rejas. Pero bueno, me llama la atención y además que fuera una imagen de Warhol en los 70, como muy moderno, ¿no? Y luego, bueno, la cita de Sade, ¿no? Ser justos, tolerar el crimen, ya que hizo vuestro gobierno lo implica. O sea, el crimen os perjudica, cambiar la constitución del gobierno que lo hacen hacer. Poner al ciudadano ante la imposibilidad de cometerlo, pero no les sacrifiquéis a la ineptitud de vuestras leyes y a vuestro empeño en no querer cambiarlas, ¿no? Bueno, pues no sé, un movimiento tan potente como era el de la COPEL, que de repente haga este cartel tan poético, no sé, me parece como una cosa muy interesante, ¿no? Fascinante. Este es otro cartel que también me ha resultado muy interesante, de CNT Galicia. La realidad todavía existe, ¿no? Que parece, bueno, quizá de este pensamiento postmoderno de la sociedad del simulacro, del espectáculo y todo eso, todavía tenemos que hablar de salarios, de cómo te gana la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa imagen, ¿no? Como distorsionada, así que sí, da un poco este rollo así como, no sé, personaje televisivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Frente a carteles que son como muy claros de compañeros del comercio, vamos a juntarnos tal día para exigir la libertad de los detenidos. De repente estos carteles, ¿no? Con este, digamos, profundidad poética, por decirlo de alguna manera, en la cual lo ideológico no aparece de manera tan explícita. Y bueno, este otro, está claro que no es de la CNT, es de algún grupo autónomo, donde está claro que la opción martillo por ahí, no creo que la CNT estuviera por hacerlo. Y que está aquí porque es un clásico. Bueno, para la gente que somos de Madrid, pues hemos tenido camisetas, hemos visto este póster en mil sitios, es como una de las imágenes, no sé. Y bueno, y sobre todo también esta declaración ya muy clara, ¿no? De la abolición del trabajo, absentismo, sabotaje laboral y demás, ¿no? Y con esta estética, ¡pum!, ¿no? De hecho,
fue también una de las líneas que en un momento dado se lo planteaba, ¿no? Porque de repente veíamos como la estética punk ha influido mucho, ¿no? El punk en los carteles. Pero bueno, yo creo bueno, que es un clásico que todos conocemos y que es muy potente. Y bueno, pues un poco para cerrar esta cuestión, me remitiría pues, a un ensayista, literato experimental alemán, que es Carl... bueno, perdón, no. Uy, perdón. Vale. Hemos hablado de los carteles negros, de los carteles rojos, tenemos que hablar de los carteles rojinegros, ¿no? Bueno, con los carteles rojinegros pasa una cosa, ¿no? Que es que son mucho más abstractos, son mucho más simbólicos de repente. Es decir, nosotros podemos ver claramente imágenes que hacen referencia pues, a la lucha que están llamando, ¿no? En el caso de Scala vemos un tío encarcelado, pues en la mili el logotipo de Ernest Friedrich, en realidad, ¿no? El de las manos rompiendo las metralletas. Este es un logotipo que viene de un anarcopacifista que en la Primera Guerra Mundial editó un libro sobre los horrores de la guerra. Ese logo apareció en ese libro y ya se convirtió en el símbolo un poco del pacifismo. Sin embargo, al momento de buscar los carteles rojinegros, nos encontramos con que, por un lado, eran carteles de congresos o de mítines importantes y en el cual había un uso más de la abstracción, ¿no? Y de hecho, aquí sí que hay una ordenación, digamos, más intencionada, porque es cronológica. O sea, empezamos con el meeting en San Sebastián del año 77. Ahí tenemos la rojinegra canónica. Es interesante también porque, bueno, creo que tenemos todos en la memoria el entusiasmo, ¿no? La película esta de Antonio Ortero, la filmación sobre el meeting en San Sebastián de los Reyes. Y luego, realmente, un poco lo que hay es como una deconstrucción del rojo y negro canónico, ¿no? De repente tenemos el meeting de Montjuïc, que creo que también es año 77, pero más tarde, en el cual, bueno, pues el rojo y negro está en esta banda, así como dinámica, como optimista. Luego tenemos el Congreso del 77, en el que desaparece la escuadra roja y la escuadra negra se convierte en una cuña. Ahora hablaremos un poquito más de este mapa. Este otro meeting de CNT-AIT, digamos, como con rompiendo el papel, ¿no? Se rompe el papel negro y aparece debajo el rojo. Luego abajo ya tenemos carteles que son del año 80, el de la izquierda, que es de Toulouse, pero no sabemos por qué está escrito en turco, pero está hecho por la CNT de Toulouse. Y el año 90, que es el Congreso en Bilbao. Y bueno, aquí lo que vemos es, bueno, pues como un juego con la abstracción, ¿no? Y ya el de CNT, pues una deconstrucción total, ¿no? Coge las dos escuadras, tal. Bueno, vamos a vernos un poco más tranquilamente. Bueno, a mí me parece, este cartel, pues me parece de los más potentes de estos del Congreso. Como os digo, son carteles como más abstractos, ¿no? No hay tanto mensaje, no hay tanto documento. Entonces, aquí, ¿qué es? Bueno, es la cuña negra que está rompiendo el status quo, ¿no? Y formalmente a mí me lleva pues, a un icono de las vanguardias, como es el de golpear a los blancos de la cuña roja, el Lisinski, ¿no? Este es un póster de Lisinski, del partido bolchevique, de propaganda, ¿no? De glorificación del Ejército Rojo del año 19, y es esa cuña roja entrando en el círculo blanco, ¿no? Que es pues la facción blanca, ¿no? El enemigo. Y bueno, indudablemente a nivel formal, perdón.
Ya sabía que esto iba a pasar algo. Bueno, a nivel formal, pues digamos el eco es inmediato, ¿no? Pero bueno, aquí es el negro, ¿no? Ese sería cuña negra, ¿no? La cuña de la anarquía con ese objetivo de romper. Bueno, aquí os he puesto estos dos cuadros de Malevich, el cuadrado negro de 1915 y cuadrado rojo, representación de una campesina en 2 dimensiones, del año 16. Bueno, porque veo un poco que en los carteles, en el cartel que os enseñaba de Toulouse y en el cartel de Bilbao, bueno, pues lo que hay es un juego con la estética de las vanguardias históricas, ¿no? Entonces, bueno, la referencia a Malevich es clara. De hecho, hay muchos teóricos que dicen que Cuadrado Negro en realidad es una representación de la bandera anarquista, porque Malevich era anarquista. De hecho, él publicaba una revista que se llamaba Anarquía. Lo que pasa es que, bueno, luego se instaló el gobierno bolchevique, digamos que los artistas se alinearon, ¿no?, con el nuevo mundo que se estaba construyendo, y luego ya llegó Stalin, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues Malevich ya no pudo seguir haciendo Cuadrados Negros, ¿no? Tuvo que hacer realismo socialista. Y luego, bueno, y luego Cuadrado Rojo, ¿no? El Cuadrado Rojo, en el fondo, a mí también me parece la bandera de la comuna, ¿no? Es una bandera como muy cuadrada, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que veía aquí, ¿no?, en este cartel de la CNT, que no sé por qué está en turco, pues veía un juego vanguardista, ¿no?, de pura estética, ¿no? Cuadrados negros, cuadrados rojos, con un ritmo que se llegan y se juntan, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Ya el rojo, el negro, el rojinegro tienen todo ese pozo que hemos estado viendo, y con esta abstracción, ¿no?, con este juego de abstracción, pues ahí el mensaje está claro. Y luego, bueno, pues este de 1990 de Bilbao también me parece interesante, ¿no? Como, digamos, el diseñador ha cogido la idea de las escuadras, ha puesto la roja más grande, la negra la ha desdoblado, una corta, de repente en la CNT nos pone el rojo arriba, como en la combinación de la bandera roja y negra. Y bueno, pues me parecía como una actualización estética, ¿no?, de toda esa desconstrucción que vemos desde el rojo y negro canónico. Y ahora sí, para terminar, pues este es el entierro de Durruti, y bueno, el señor este que está a la izquierda de lentes redondos es Carl Estein, que es este literato, estudioso del arte, digamos, es uno de los teóricos fundamentales en lo que sería la mirada hacia el arte negro, hacia el arte africano, en las vanguardias, y él vino a España a participar de la revolución y se integró en la columna de Urruti, ¿no? Y bueno, una cita suya muy famosa es que las masas son el artista, ¿no? Claro, también pensando en la revolución como esa obra de arte total final, ¿no? ¿Quién va a hacer esa obra de arte? La tendrán que hacer las masas. Pero en el fondo también alude a algo que yo creo muy común dentro del diseño, de la propaganda y del arte anarquista, ¿no? Que es un arte colectivo y anónimo. Es decir, ninguno de estos carteles que hemos visto por ahí está firmado. De repente hay uno que sí, me llegaron noticias de que pudo haberlo diseñado, ¿no? Pero bueno, o sea, de repente esta idea, ¿no?, como de un arte anónimo, un arte colectivo, una producción social y colectiva del arte, que no tiene nada que ver con el arte burgués tal como lo entendemos, ¿no? Este es un arte útil en el sentido de que es una propaganda, es una comunicación. Y entronca, bueno, entronca también con una idea de una publicación que a mí me parece muy interesante, que es Diseño sin diseño, 50 objetos anarquistas, que es una publicación que hizo gente afín a
al Refractor y a la revista Vacaciones en Polonia y tal, en la que se recogen diseños de las colectivizaciones, desde arquitectura a una botella de leche, y son todos objetos producidos colectivamente, sin autoría, ¿no? Y entonces ellos señalan ahí un poco pues esa idea, ¿no? Del arte anarquista como un arte producido socialmente, colectivo, anónimo, y que yo creo que, bueno, es que estos diseños de estos carteles pues es algo que también se hace presente. Y bueno, pues esto es un poco lo que os tenía que contar. No sé si queréis comentar algo. Yo por mi parte no os doy más la hora.